Hola, muy buenos días, sean todos bienvenidos a Rema Veracruz. Gracias, hermanos, por estar aquí presentes y también a ti que nos estás viendo en línea. Muchas gracias por haberte unido a nosotros. El día de hoy vamos a tener una predicación muy buena y para entrar en ello vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos guíe a través de esta enseñanza. Te invito a que cerremos nuestros ojos y nos pongamos en oración. Amado Rey, Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora venimos delante de tu presencia a darte gracias, Padre eterno, por tu gran amor y misericordia que has manifestado para con la vida de cada uno de nosotros. Señor, te pido que dispongas nuestros corazones para que aprendamos de tu palabra, Señor, para que dispongamos nuestra vida y nuestro ser a oír tu voluntad, a oír tu palabra, Señor, en esta hora. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Y te pido, Señor, que quites toda distracción que pudiera haber en este momento. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y bueno, mi hermano, para empezar la predicación del día de hoy, se llama Inconmovibles, que quiero hacer alusión a esto hacia el secreto de la estabilidad espiritual. Para ello, vamos al texto que está en Romanos 12:12, que dice de la siguiente forma: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y bueno, amada iglesia, este texto nos habla de lo siguiente, o antes de ahondar en ello, quiero que atendamos esto. Vivimos en un mundo que parece temblar de forma constante. Si encendemos las noticias, la economía es inestable. Si miramos a lo que hay a nuestro alrededor, las relaciones familiares, por ejemplo, se fracturan inclusive con mucha facilidad. E incluso nuestro interior se llega a quebrantar, se llega a quebrar. Las emociones suelen ser una montaña rusa para cada uno de nosotros. La gran pregunta que todo ser humano enfrenta tarde o temprano es: ¿cómo puedo mantenerme firme cuando todo lo que me rodea a mí está cayendo? Para esto vamos a ejemplificar un poco bueno, te quiero comentar que en la ingeniería civil existe un concepto fascinante llamado aislamiento sísmico. Los rascacielos más altos del mundo no se construyen para hacer estructuras completamente rígidas. Si un edificio de 100 pisos fuera rígido, la fuerza de un terremoto lo quebraría a la mitad en cuestión de segundos. En lugar de eso, lo que han hecho los ingenieros es que colocan bloques de goma y de acero altamente flexibles en los cimientos de estos edificios, llamados de una forma amortiguadores. Cuando la tierra se sacude de forma violenta, la base lo que hace es que absorbe el impacto. El edificio se mueve, pero su estructura interna permanece intacta. Esto es lo asombroso de este aislamiento sísmico. Y bueno, en la vida cristiana, ser inconmovible no significa que somos inmunes al dolor, que nunca vamos a llorar o que las crisis no van a tocar nuestras vidas en ningún momento. Claro que no. Todo lo contrario, significa que tenemos una estructura interna provista por el Espíritu Santo, que absorbe los impactos de la vida cotidiana de tal manera que, aunque seamos sacudidos, aunque viniera un viento muy fuerte, jamás vamos a ser destruidos. El apóstol Pablo le escribe precisamente esto a una iglesia en Roma que sabía perfectamente lo que era vivir bajo presión. Eran una minoría religiosa en la capital de un imperio hostil. ¿Por qué? Porque como bien sabíamos, había mucha persecución a todos aquellos que eran seguidores de Cristo. Enfrentaban también discriminación, calumnias
Y bueno, nuevamente el hecho de una amenaza constante por ser perseguidos. Sin embargo, en Romanos capítulo 12, versículo 12, que es nuestro texto, Pablo les deja lo que podríamos denominar como el plano de ingeniería espiritual de Dios. En un solo versículo nos entrega las tres anclas inquebrantables que sostienen nuestra estabilidad o la estabilidad de la vida de cada cristiano. Así que si tú quieres ser un verdadero cristiano, un cristiano que sea a prueba de tormentas, a prueba de temblores, necesitas tener esas tres disciplinas en tu día a día. Vamos a hablar de la primera disciplina. La primera disciplina se llama el ancla del futuro. La primera directriz de Pablo es gozosos en la esperanza. Para entender la fuerza de esta declaración, debemos de limpiar o de entender de alguna forma qué es la palabra gozo. Y bueno, debemos de limpiarla, como decía, en este caso, del romanticismo superficial de nuestra cultura actual. El gozo de las escrituras no es un optimismo ciego, no es una sonrisa fingida, ni una emoción pasajera que depende de que todo me esté saliendo bien. En el Nuevo Testamento, la esperanza no es un deseo incierto. En nuestro español, cuando decimos, espero que el clima esté bonito mañana, estamos expresando una duda, pero en la teología paulina, esto significa una certeza absoluta, una expectativa confiada basada en el carácter inmutable de Dios. Así es, basado en el hecho de que Dios no cambia. El gozo cristiano no se alimenta de cómo se ve tu presente, se alimenta de lo que Dios ya garantizó para tu futuro, lo que está por venir. Nuestra estabilidad espiritual comienza cuando reprogramamos nuestra mente y decidimos ir más allá de la crisis actual, de lo que estemos pasando en ese momento, sin importar lo que sea. Nos gozamos hoy porque sabemos exactamente cómo termina nuestra historia el día de mañana. Cristo ya venció. Nuestras vidas están seguras en Él y nuestra eternidad está garantizada, mi hermano. El profeta Habacuc lo entendió perfectamente en el Antiguo Testamento cuando escribió Habacuc el capítulo 3 versículos 17 y 18. Vamos a ver qué dice Habacuc capítulo 3 versículos 17 al 18. Si me acompañas ahí, dice Habacuc 3 17 al 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y los y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué palabras tan hermosas y cargadas de esa confianza en el Señor. Pregúntate hoy, ¿de qué se alimenta tu gozo? ¿De lo que tienes en este momento o de lo que Dios tiene preparado para ti más adelante? De lo que Dios ya te dio. Si tu estabilidad espiritual, como te decía, depende del saldo de tu cuenta bancaria, de lo que dicen de ti en las redes sociales o de que no haya problemas en tu casa,
vas a ser un cristiano sumamente conmovible, un cristiano que ante la más mínima muestra de problemas, ante el más mínimo aire que sople, se va a quebrar. Y eso, mi hermano, no es un cristiano verdadero. Cualquier viento te puede derribar al ser una persona conmovible. Lo que necesitamos es anclar nuestro corazón y nuestro gozo en el Dios inmutable, ese Dios que nunca cambia. Cuando tu presente sea oscuro, recuerda tu futuro en Cristo. Ahora bien, vamos a hablar de la segunda disciplina que habla Pablo en este texto. Vamos a hablar de la postura ante el presente. Pablo les continúa diciendo, sufridos en la tribulación. Es evidente que la esperanza del futuro va a chocar frontalmente con las dificultades de nuestro presente, con las dificultades del presente. Por eso, la segunda ancla define nuestra postura en medio del sufrimiento, en medio del dolor que estamos pasando en ese momento. La palabra tribulación en griego es literalmente, evoca la idea más bien de una presión aplastante, algo que te aplasta completamente. Es el término que se usaba para describir el proceso de exprimir las uvas en el lagar bajo un peso enorme para extraer el vino. ¿Cómo reacciona el mundo ante la presión? Bueno, el mundo tiene diversas formas de reaccionar. Una de ellas es huyendo, la otra es que se quejan y la otra también es rindiéndose o buscando lo que podemos también llamar anestesias temporales, algo que de cierto modo los haga sobrellevar el dolor en ese momento. Pero el mandato bíblico, mi hermano, es ser sufridos. En el griego, esto es un término que significa permanecer bajo la carga con una resistencia heroica. No es una resignación pasiva que dice, bueno, ya qué remedio, ¿qué más me queda? No, mi hermano, es la postura de un soldado que se mantiene firme en la trinchera, sosteniendo la posición bajo el fuego enemigo, porque sabe que la victoria está cerca. Pensemos por un momento en cómo se fabrica o cómo se prueba la tecnología de alta fidelidad. Cuando se diseña un procesador o un componente de hardware avanzado, los ingenieros lo someten a una serie de pruebas que en este caso se llama prueba de estrés. Lo colocan bajo cargas de trabajo extremas en las condiciones más adversas, con temperaturas elevadas, no para destruirlo, sino para demostrar la resistencia que este elemento, que esa pieza de hardware tiene y certificar de ese modo que es algo confiable. De la misma manera, Dios permite que pasemos por esta clase de situaciones. La presión no es para destruirnos a nosotros, es la prueba de estrés de Dios para desarrollar en ti, en mí, una resistencia que nos haga, que te haga, mi hermano, maduro, completo y firme, tal como nos promete en Santiago capítulo 1, versículos de 2 al 4. Y te pido que me acompañes ahí
para que veas qué es lo que nos dice el Señor en Santiago. Dice Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermano, la madurez espiritual se hace evidente cuando dejamos de pedirle a Dios que nos quite la carga y empezamos a pedirle que nos fortalezca la espalda. Si hoy estás viviendo una situación que te presiona y te agota, no abandones tu lugar, no dejes todo, mi hermano. No dejes de servir, no te alejes de la comunidad de fe, no te alejes de la iglesia. Permanece bajo la carga, confiando en que Dios está usando esa presión presente para producir en ti un eterno peso de gloria. Ahora vamos a hablar del punto número 3, que es el suministro continuo. Finalmente, Pablo nos revela el motor que hace posibles las dos actitudes anteriores, constantes en la oración. Y esto es muy importante, porque seamos honestos, mi hermano, nadie puede mantener el gozo en la prueba ni la resistencia bajo la presión por sus propias fuerzas o por pura fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque te vas a cansar, te vas a desanimar. Por eso Dios diseñó un sistema de suministro continuo. La palabra clave aquí es constantes. Es un término muy fuerte e intenso en el griego, porque significa perseverar obstinadamente, adherirse firmemente a algo sin soltarlo, ser asiduo y no desmayar. En el contexto militar, describía a los centinelas que debían de permanecer despiertos, vigilantes fijamente durante largas jornadas en su puesto de guardia, sin importar el cansancio que pudieran tener en la madrugada. Hoy por hoy, algo similar sería pues un velador, que es una persona que tiene que cuidar un lugar, mantenerse cuidado en un lugar, sin importar qué tan cansado esté. De la misma forma, debemos de estar nosotros vigilantes. De la misma forma, debemos nosotros de dar más, de ser constantes, de permanecer. Pablo nos enseña que la oración no puede ser un recurso de emergencia, algo de que, ay, se me enfermó mi niño, Señor, yo sé, tú sabes que casi nunca te pido nada, pero te pido por favor que el día de hoy, no, mi hermano, no es nada más acordarte de Dios cuando perdiste tu trabajo y necesitas encontrar uno nuevo, no es nada más en ese momento de necesidad. Muchísimos cristianos, lamentablemente, usan la oración como si fuera un extintor de incendios. Y no lo es, mi hermano. Solo buscan o usan la oración cuando el edificio se está quemando. Pero la oración constante, mi hermano, es el mantenimiento diario que evita que el edificio colapse, que evita que nuestras vidas colapsen. Es lo mismo que el apóstol enfatiza en Primera de Tesalonicenses 5:7 y vamos a ver qué es lo que nos dice precisamente ahí. Dice, orad sin cesar. Así de simple, mi hermano.
En todo momento deberíamos de estar teniendo tiempos de oración, porque no es nada más cuando me levanto, cuando necesito hablar con Dios. Es en todo el momento que sea posible, mantén tu comunión con Dios. Imagina un dispositivo o un sistema digital que necesita estar perfectamente sincronizado con un servidor central en unas oficinas para procesar datos en tiempo real. Si la conexión a Internet es intermitente, o sea que va, viene, va, viene, no es constante, los datos eventualmente se pueden llegar a corromper, las funciones fallan y el sistema se vuelve muy inestable, imposible trabajar con ese sistema. La oración constante es tu conexión dedicada de alta velocidad con el trono de la gracia de Dios. Si tu comunión con Dios es de forma intermitente, de solamente 5 minutos el domingo y cuando me acuerdo entre semana, tu vida espiritual estará plagada, mi hermano, de errores y vulnerabilidades que eventualmente te pueden llegar a destruir. Pero si te mantienes conectado de forma continua, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento mantendrá tu corazón sincronizado y blindado contra la ansiedad, contra las preocupaciones del mundo, contra la presión que estás sintiendo en ese momento. Una vida espiritual inestable es el síntoma directo de un altar de oración descuidado. Si notas que te quiebras ante la menor crítica, que el temor te domina ante una mala noticia económica o que la duda te asalta muy fácilmente, necesitas revisar entonces tus tiempos a solas con Dios. No ores solamente cuando tengas ganas. La constancia implica orar disciplinadamente hasta que tu corazón se rinda ante la presencia de nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Para concluir, mi hermano, el versículo que hemos estudiado hoy forma lo que podríamos decir un tripié o un trípode perfecto para nuestra fe. ¿Por qué? Bueno, en la geometría, mi hermano, un trípode es una de las estructuras más estables que existen. No importa cuán inclinado o irregular sea el terreno, si las tres patas están firmes, lo que sostiene ese trípode no se cae para nada. Para ser inconmovibles nosotros en medio de un mundo que es muy inestable, necesitamos que las tres dimensiones de Romanos 12:12 estén activas en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. En primer lugar, nuestra mirada hacia el futuro, que es estar gozosos en la esperanza. En segundo lugar, nuestra firmeza en el presente, que tenemos que ser sufridos en la tribulación. Y en tercer lugar, nuestra intimidad en lo secreto, constantes en la oración. Esta semana, cuando sientas que las circunstancias intentan sacudirte, no te concentres en el tamaño del problema que tienes. Revisa cuáles son tus cimientos. Ve al Padre y dile, Señor, renueva mi gozo recordándome tus promesas. Dame la gracia, dame de la gracia. Dame la gracia para resistir con paciencia esta prueba y mantén mi corazón aferrado a ti en todo momento, en oración. Si edificas tu vida sobre este diseño divino, mi hermano, te aseguro
que se desatarán tormentas, eso es un hecho, soplarán vientos y golpearán los ríos contra tu casa. Pero ¿qué crees? Tu casa no caerá, porque estará fundada sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Pase lo que pase, serás inconmovible. Así que vamos a analizar estos aspectos de nuestra vida. Revisemos nuestros cimientos durante esta semana. Y si nuestros cimientos no están puestos en Cristo, es tiempo de corregirlo. Vamos a cerrar esta predicación haciendo una oración para despedirnos. Amado Rey, Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias por el mensaje que tú has traído a nosotros el día de hoy. Te pedimos, Padre Santo, que esta palabra que tú has traído sea de edificación a nuestras vidas y que la podamos poner por obra, Padre, para que identifiquemos cuáles son nuestros cimientos, Señor. Que si nuestros cimientos no están en Cristo Jesús, que nos des la oportunidad de cambiarlos para que sea en Cristo nuestros cimientos, para que sea Cristo esa roca firme sobre la cual nuestra casa sea edificada, Señor, sobre la cual nuestra fe sea edificada día con día. Y ayúdanos, Señor, a dar mantenimiento a esa relación contigo a través de la oración para mantener una comunicación constante contigo y saber qué es lo que quieres, qué es lo que esperas para nuestras vidas, Señor, y también saber cómo servirte, Padre Santo. Gracias te damos por todo lo que tú nos has dado, Señor. Te pido que a todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes los lleves con bien a sus hogares y a aquellos que nos están viendo en línea, Señor, también bendícelos. Guárdalos y protégelos de todo mal y de todo peligro. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos este domingo y los esperamos la siguiente semana. Hasta luego. Si llegaste hasta el final, espero que la predicación del pastor Israel haya sido de bendición a tu vida. Soy Fernanda Huerta y te recuerdo que los domingos a las 11 de la mañana, en la dirección que aparece en pantalla, estamos abriendo nuestras puertas para el culto dominical. Aquí estaremos alabando, glorificando el nombre de nuestro Dios en Cristo Jesús, pero también escuchando la instrucción que Dios tiene para nuestra vida. También te comparto que estamos en Campeche. En esta dirección que aparece, los pastores Josué Yam y Esperanza te estarán esperando con los brazos abiertos a las 11 de la mañana. Y en Rema Cancún, por los pastores Javier Alzate y Pati Peña, en esta dirección que también aparece en pantalla, a las 10 de la mañana te van a estar recibiendo con los brazos abiertos. Síguenos por redes sociales, somos Rema Veracruz, soy Fernanda Huerta y junto con el pastor Israel te vamos a estar recibiendo con los brazos